Y por eso, bueno, tenemos el gusto de volver a conversar con Jorge Castro, analista internacional de primer nivel, para mí es uno de los mejores de la Argentina, sin ningún tipo de dudas. Así que, Jorge, acá Martín Pitaluga, Laura Barjada, Damián Schwal, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? Bueno, nada, todavía conmocionados y hablando un poquito acaso sobre lo que se vivió ayer a la noche o a la tarde ahí en Estados Unidos. Y nos gustaría, para empezar, conocer tus primeras impresiones y el impacto político que esto puede tener en Estados Unidos, en la campaña presidencial y a nivel global también. Bueno, lo primero que se puede asegurar es que los acontecimientos de ayer en la ciudad de Butler, en el estado de Pensilvania, con el atentado fallido al expresidente Donald Trump, garantiza el triunfo electoral del expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Todas las encuestas mostraban antes de este acontecimiento extraordinario que ha ocurrido en Pensilvania, una diferencia a favor de Donald Trump sobre Biden de 8 puntos en relación a la campaña electoral. Esta tendencia se ha agudizado y en realidad ha adquirido un carácter cualitativo no solo por lo que ha ocurrido en Pensilvania, sino también por la forma en que ha reaccionado a estos acontecimientos trágicos el expresidente Donald Trump, con su actitud desafiante en la que convocó y que ha galvanizado a su base electoral con consecuencias claramente para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. En otros términos, acá lo que ha ocurrido hace un cambio de época, porque en Estados Unidos los últimos 4 años ha habido un proceso de debilitamiento del poder norteamericano en el sistema mundial extremadamente agudo. Y esto es lo que indica que todo indica que se puede revertir o se va a revertir a partir de lo que ha sucedido este fin de semana en el estado de Pensilvania y que va a tener su culminación con los resultados electorales del próximo 5 de noviembre. Jorge, Martín Pitaluga, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de ¿Qué vuelta. tal? Jorge, con respecto, yendo al presidente Biden y al candidato Biden, ¿tú pensás que esto que pasó ayer empujaría a Biden a una renuncia como inmediata, a algo que se está hablando, que se está gestando? No, yo creo que el presidente Biden ya ha señalado que él va a permanecer en su cargo y lo va a hacer hasta las próximas elecciones, en realidad hasta la entrega del poder al próximo presidente norteamericano, que todo indica que va a ser Donald Trump. No hay nadie del Partido Demócrata que esté en condiciones de exigirle una renuncia de ningún tipo ni a la campaña electoral, ni mucho menos a la presidencia de Estados Unidos, al actual presidente Joe Biden, hasta que se produzca el traspaso de mando en enero del año 2025. Hay una pregunta que quisiera hacerle, porque en estos días, entre ahora el 15 y el 18, tenemos la convención republicana donde se va a terminar de definir, por así decirlo, que justamente Trump va a ser el candidato republicano. Me parece que no hay forma de pensar que esto haya sido algo armado por la gravedad, hubiese sido una locura pensar de algún tipo de armado de este atentado, pero me llama mucho la atención la coincidencia de las fechas, ¿no? Estar tan cercano a un cierre de momento con un hecho tan grave como este. ¿Qué opinión le merece esa cercanía? No, esto es un acontecimiento histórico, de modo que las coincidencias pueden ser múltiples. El problema es encontrar el sentido de lo que ha sucedido. Uh-huh. Y el sentido de lo que ha sucedido es que el sistema político norteamericano ha cambiado de su naturaleza a partir de estos acontecimientos trágicos sucedidos en el estado de Pensilvania y que aseguran no solo la candidatura presidencial de Donald Trump, que va a tener un carácter unánime y al mismo tiempo va a ser la expresión de un partido republicano absolutamente galvanizado, sino que también lo que indica también, y esto es extremadamente importante,
es que le va a permitir a Donald Trump realizar una opción estratégica fundamental en el sentido de la política doméstica norteamericana. Esto está vinculado a la candidatura como candidato a vicepresidente del senador J.D. Vance del estado de Utah, del estado de Ohio, en donde esto implica no solo que tiene 39 años y proviene de los sectores de los trabajadores norteamericanos en la zona de los Apalaches, que son las zonas más pobres de Estados Unidos, y que es una región donde surge el fenómeno del trumpismo, el movimiento que lleva adelante el presidente Donald Trump, que son los trabajadores industriales o de servicios extremadamente pobres y desarraigados, y que son los que en definitiva lo han llevado adelante a este proceso histórico encabezado por Donald Trump. Claro, Jorge, ahí vos lo que va a hacer Trump, eligiendo a este candidato a acompañarlo en la fórmula, es reafirmar aún más al trumpismo, no es que pone a alguien para decir... Exactamente, claro. Y darle un contenido estratégico y económico a este fenómeno originado a través de la figura de este joven senador primera instancia, que es J.D. Vance, del estado de Ohio, que lo que va a permitir, que ha establecido en forma muy clara una estrategia de profundización de lo que significa el fenómeno de Trump en la política y en la economía norteamericana. Los rasgos fundamentales de este fenómeno, que es el que propugna el senador J.D. Vance, consiste fundamentalmente en estar centrados en la necesidad de que los sectores de menores ingresos de la sociedad norteamericana, los trabajadores industriales y de servicios más pobres de la sociedad norteamericana, consigan un ingreso, aumenten sus ingresos de manera cualitativa. Por eso de ahí que aparece el problema de la inmigración, en el sentido de que el fenómeno de la inmigración en Estados Unidos, ya sea ilegal o incluso legal, lo que implica esencialmente es un abaratamiento de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, y por lo tanto implica que los sectores de menores ingresos de la sociedad norteamericana se ven afectados por este fenómeno del ingreso masivo de la inmigración, que conlleva la aparición en gran escala del proceso de abaratamiento de la fuerza de trabajo. Lo que está en marcha en Estados Unidos ahora es una combinación de este intento de revertir este proceso histórico, el del abaratamiento de la fuerza de trabajo norteamericana, para en realidad unirlo al otro fenómeno que está en marcha en Estados Unidos, que es el de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, centrada en Silicon Valley y en la Universidad de Stanford. Acá lo que hay es un reclamo de estos sectores de la alta tecnología norteamericana, encabezadas por Elon Musk, para desregular y promover la competencia en la alta tecnología de Estados Unidos, centrada en la inteligencia artificial, por un lado, y por el otro, también un proceso de desregulación y de rebaja de impuestos en Wall Street, de modo de permitir una aceleración del proceso económico norteamericano, combinado con este esfuerzo sistemático para elevar los salarios de los trabajadores industriales y de servicios más pobres de Estados Unidos. Claro, Jorge, y este candidato, que es una sorpresa, porque nosotros teníamos a Tim Scott, a Marco Rubio, habían como 6 o 7, Stefanik, un par de senadoras, etcétera, como candidata a vicepresidente. Es una sorpresa. Lo que tú decís, esta gente del Apalache, los que llaman despectivamente los white trash, ¿no? Que tienen además esta idea de que Trump siempre habla de la idea jacksoniana, ¿no? De ese presidente justamente populista, ¿no? Es un poco esa idea del guerrero norteamericano. Exactamente. Hay que tomar en cuenta que J.D. Vance es un intelectual ante todo, en el sentido de que él es el autor de un libro de hace unos 10 años, que es La elegía de Hillbilly, que es la historia autobiográfica de la familia en la que él surgió, en los Apalaches, en el estado de Kentucky, que se hizo una en los sectores más pobres de la sociedad y las regiones más pobres de la sociedad norteamericana, en la que lo que muestra es el desarraigo
y la autodestrucción de estos sectores, que son la base del fenómeno Donald Trump. El fenómeno de Donald Trump es inseparable de la emergencia como actor político fundamental en el sistema político norteamericano de esta clase media destrozada por la falta de competitividad y la falta de incentivos a la recuperación económica. Jorge, ahora te quería llevar quizás una visión más sociológica tuya, porque se habla mucho de la grieta de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos viene atravesado por la violencia política hace muchos años, no lo puedo poner una fecha exacta, pero digo, ¿vos ves en este momento en Estados Unidos, esta grieta en Estados Unidos, un momento peor que en otros en la historia? Estoy pensando en el fin de los 60, donde hubo crímenes políticos muy fuertes. Que este es uno de los momentos en que está más agudizado el fenómeno de la polarización y el enfrentamiento interno en Estados Unidos, la denominada grieta. Incluso se puede comparar la actual situación de enfrentamiento interno y de polarización absoluta, de ruptura, incluso del extraordinario consenso que ha caracterizado a la civilización estadounidense, con la situación existente en los 10 años previos al comienzo de la Guerra Civil de 1861-1865, que culminó en Estados Unidos con la muerte de más de 500.000 combatientes en el frente de batalla. Y la guerra donde hubieron más muertos Exactamente. O sea, va a ser un paralelismo con ese momento. Habría que agregar que culminó con la muerte de más de 500.000 combatientes en el frente de batalla, tanto del norte industrial como del sur esclavista, y al mismo tiempo con el asesinato del presidente de Estados Unidos, del gran presidente de Estados Unidos, Lincoln, que fue Abraham Lincoln. Gran presidente, claro. Jorge, y ahora te pregunto, también para ya ir terminando y agradeciéndote la molestia de atendernos, ¿cómo pensás qué estará pensando ahora el comité de campaña de política del electoral de los demócratas? ¿Dónde pensás que podría haber, si bien obviamente fuiste muy contundente con respecto a lo que va a pasar el 5 de noviembre, pero ¿cuál pensás que podría ser una estrategia discursiva de los demócratas para tratar, no te digo ganar la elección, pero por lo menos para ir a una competencia un poquito más pareja? Bueno, el colapso de la candidatura del presidente Joe Biden, que ocurrió en el primer debate presidencial entre Biden y Donald Trump, es lo que abre esta etapa histórica. En realidad, este intento de asesinato del expresidente Donald Trump es la culminación de este fenómeno de desintegración de la candidatura demócrata de Joe Biden, y al mismo tiempo una situación de desintegración y de enfrentamiento interno en el Partido Demócrata con características de pánico. Lo que ellos advierten es con total claridad que la candidatura de Donald Trump es imbatible y temen que en definitiva se imponga la grieta, esto es el enfrentamiento interno, en vez de algún tipo de consenso para salir adelante de esta situación extremadamente crítica de la sociedad norteamericana. Caramba. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu intervención, realmente clarísima, vital para estos momentos difíciles que están viviendo, ¿no? Lo dejas pensando, Jorge. Sí. No, está muy bueno el análisis. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo grande y te volvemos a agradecer. Hasta luego.